Bueno, hoy vamos a seguir viendo la segunda parte de programación lineal que habíamos empezado a ver el jueves. Habíamos visto que esta técnica, a diferencia de las estrategias que fuimos viendo hasta ahora, que eran estrategias algorítmicas que diseñaban algoritmos para resolver los problemas, lo que hacía la programación lineal era los resolvía de forma matemática, ¿no? Lo que hacía era decir, bueno, yo creo un modelo de inecuaciones que represente el problema que quiero resolver, que tenga una función objetivo, que sea algo que yo quiera maximizar o minimizar para encontrar la mejor solución posible, y a partir de ahí, matemáticamente, a través de un algoritmo que aplicaba sobre ese conjunto de ecuaciones, encontraba la solución óptima, ¿no? Los requisitos que tenía que cumplir este modelo para poder plantearlo por programación lineal era que todas las restricciones y la función objetivo tenían que ser lineales, eso era importante. Todas las restricciones tenían que incluir la igualdad, o sea, yo podía tener restricciones de mayor o igual, menor o igual o igual, pero no podía tener mayor estricto o menor estricto. Tengo que convertirlo en algo que incluya la igualdad. Las variables van a ser siempre positivas o cero, y además las variables tienen que ser continuas, en principio. Después vimos que también se puede aplicar con variables enteras e incluso con variables binarias o bivalentes, como indica ahí, que son las que solamente pueden valer 0 o 1. Esto me sirve porque si yo en mi modelo tengo situaciones o cosas que quiero representar, me conviene tomar tal decisión o no me conviene, hago esto o no lo hago, bueno, se usan mucho las variables binarias para ese tipo de planteos. Y cuando básicamente todas mis variables son este tipo de variables binarias, pero muchas, tenemos lo que se llama un problema combinatorio, ¿no? Un montón de variables que valen 0 o 1. A partir de las cuales yo represento la situación y tengo que encontrar el conjunto de la combinación de valores 0 o 1 para esas variables que hagan óptimo la función objetivo del problema que quiero resolver. Habíamos visto el problema del viajante de comercio, ¿no? Que yo tenía que visitar una serie de ciudades y determinar en qué orden iba a visitar estas ciudades, partiendo de la ciudad origen y volviendo al origen, minimizando el costo total del viaje. Entonces yo tenía una matriz como esa que me decía, para ir de B hasta A tengo un costo de 3, de B hasta C tengo un costo de 2, de B hasta D un costo de 2, etc. Encontrar el camino que saliendo de una ciudad y volviendo, las recorra todas, volviendo a la misma al menor costo posible. Entonces, encontramos una serie de restricciones que tenemos que agregar, ¿no? Definimos nuestras variables I sub i j, que es la variable binaria o equivalente, que vale 1 si hago el trayecto de I hasta J, o sea, I sub BA vale 1 si voy de B directamente a A, 0 en otro caso. Para todo par de variables, digamos, que yo tengo que visitar o que yo voy a visitar, defino estas bivalentes.
Entonces, la función objetivo a minimizar va a ser la sumatoria de todos los C sub j, los C sub j son las constantes que tengo en la matriz, por las I sub ij correspondientes, esos productos, siempre las C sub ij son constantes, ¿no? Son estas constantes, 3, 2, 1, 5, por la I sub ij, toda esa sumatoria es lo que yo tengo que minimizar, ¿no? El costo total del viaje, porque va a ser el costo de cada tramo por una bivalente que va a valer 1 si hago ese tramo y 0 si no lo hago. Entonces voy a estar sumando el costo de los tramos que realizo. De todos esos costos yo quiero el menor posible que cumpla con estas restricciones. La sumatoria en J de cada I sub ij es igual a 1 para todo I. Esto quiere decir de cada I latina salgo una sola vez, o sea, de la I sub A, no sé si voy a B, no sé si voy a C, no sé si voy a D, no sé si voy a E, pero a una de esas 4 voy desde A. No, pues yo estoy haciendo un circuito que va por todas, desde A tengo que ir a alguna de las otras 4. Y la ecuación de abajo me dice lo mismo, pero para todo J, o sea, a la ciudad A llego desde B, o llego desde C, o llego desde D, o llego desde D. De alguna ciudad llego a A y a alguna ciudad voy desde A. Y eso lo repito para todas las ciudades. Entonces, fíjense que en este modelo que tenemos el origen A y 4 ciudades más, tenemos 5 restricciones de este tipo y 5 restricciones de este tipo. Tenemos 10 restricciones que me plantea que de cada ciudad salgo y llego una sola vez. Pero habíamos visto que esto no es suficiente. ¿Lo puedo marcar bien después del examen? Perdón. ¿No está bien? Que digan que es bivalente. O sea, yo en el examen. Ah, que la I sub ij es bivalente, perfecto. Sí, sí. Una cosa más que nada. Cuando tienen que hacer este planteo, o sea, una de dos, o escriben I, IJ bivalente, o si no, escriben I, IJ, 1, si hago el trayecto, cero si no lo hago. ¿Sí? O sea, esto tiene que estar marcado por algo. O sea, tienen que marcar cuál es la bivalente, ¿sí? O sea, cuál es. Porque, por ejemplo, en este caso, C y J no son bivalentes, ¿sí? Pero en cambio, I, J sí. Entonces, o sea, en el examen, si hacen los exámenes o en los ejercicios, van a tener problemas de este estilo. Se tienen que marcar una de dos, o decir que es bivalente, o sea, cuál de las variables es bivalente. Puede ser que no va a haber más de una variable bivalente, o si no, marcar cuándo se hace 1 y cuándo se hace 0, ¿sí? Gracias. Bueno, habíamos visto que estas restricciones no eran suficientes porque me podía dar una solución de este tipo, fíjense, ¿no? Se cumple con las restricciones, porque yo digo, bueno, de A salgo una sola vez, a A llego una sola vez, a C llego una sola vez, salgo una sola vez, pero no estoy haciendo lo que yo quería, que era un circuito único que recorra todas las ciudades, ¿no? Tengo un circuito de estas 3, después me teletransporto, voy acá, vuelvo acá, me vuelvo a teletransportar para volver al origen. Entonces, no es esto lo que queríamos plantear. ¿Qué pasó? Bueno, el modelo que planteamos no refleja la realidad completamente, digamos, ¿no? No está reflejando la situación que nosotros queremos para generar un circuito único. Habíamos visto varias formas de resolver esto. Habíamos visto que la más eficiente y la más rápida era agregar estas restricciones de MTZ
Miller y dos que me olvido siempre, pobres personas, que planteaban estas variables enteras U sub i, que definían el orden en que visito cada ciudad. ¿No? Eran variables enteras pero genéricas que podían tomar cualquier valor. Entonces yo definía estas restricciones U sub i menos U sub j más n, el número de ciudades sin el origen, por I sub ij menor o igual a n menos 1. Eso lo hago para todo par de ciudades. Entonces, yo consigo, si voy de I a j, me queda U sub i menos U sub j. Esto vale 1, me queda U sub i menos U sub j más n, menor o igual que n menos 1. Entonces, esto queda menor o igual que n menos 1 menos n. Esto me queda menos 1 y paso la U sub j sumando, ¿no? Entonces me queda U sub i menor o igual que U sub j menos 1. Esto es si I sub ij es igual a 1. Y si I sub ij es igual a 0, me queda U sub i menos U sub j menor o igual que n menos 1. Pero esto está definido en este problema, n-1, si n es 4, n-1 es 3. Pero esto está definido para todo par IJ, incluso los contrarios. Entonces, también tengo otra restricción que dice U sub j menos U sub i menor o igual que 3. ¿Se ve la diferencia entre esta y esta? Esto me dice U sub a menos o U sub b menos U sub d menor o igual que 3. Y esta me dice U sub d menos U sub b menor o igual que 3 también. O sea, la diferencia entre cualquier par de los U sub i, entre cualquier par de ciudades no conectadas, es a lo sumo n menos 1. A lo sumo 3. Y además, me dice que si voy de I a J, la U de J es mayor que la U de 3. O sea, a medida que yo voy avanzando en mi viajante y voy recorriendo ciudades, el valor de la U sub i va aumentando. ¿No? Porque si I sub ij vale 1, esta restricción obliga a que U sub j sea mayor que U sub i. ¿No? Concretamente mayor o igual que U sub i más 1. Pero lo obliga a ir aumentando por lo menos de a 1. Y si yo defino esta relación para las 4 ciudades, o sea, para todas menos para el origen, quiere decir que la diferencia en la U sub i entre la primera y la última va a ser a lo sumo 3. Por esto. Y si por este caso, a medida que yo voy visitando ciudades, el valor de la SU aumenta, la única solución a este conjunto de ecuaciones es que a medida que yo voy visitando ciudades, las U sub i vayan tomando valores consecutivos. ¿Se ve? Esta restricción, cuando I sub ij vale 1, obliga a que vayan tomando valores crecientes a medida que voy recorriendo las ciudades. Y cuando I sub ij vale 0, obliga a que la distancia máxima, la diferencia mayor entre la primera y la última, sea no más de 3, no más de n-1. Entonces, obligo
a que las ciudades vayan tomando valores consecutivos a medida que las voy recorriendo con las I sub i j. De esa manera, obligo a que si yo voy de A a B y de B a C, no pueda volver de C a A, porque me quedaría un valor de U sub i que no es estrictamente creciente porque vuelvo a donde estaba antes. Entonces, de esa manera rompo esos subtours en todas menos en el origen. En uno. Entonces, si decimos que el origen es A, esto va de A a B, qué sé yo, a D, a C, a E y vuelve a A, ¿no? Supóngase que esto es lo que hace. Si U sub B vale 1, U sub D vale 2, U sub C vale 3, U sub E vale 4. La diferencia entre cualquier par es menor que 3. Concretamente, la mayor diferencia entre B y E es 3. A no tiene definido U sub i porque es el origen. Porque si yo quisiera definir un valor de U sub i para A, tendría que ser mayor que 4 y menor que 1 para que cumpla las restricciones. Entonces eso sería incompatible. Por eso defino el valor de U para todas menos para el origen. Y me queda definido entonces como un orden creciente en el que voy visitando las ciudades. Esto fue lo que hicieron Miller y compañía para encontrar una solución eficiente al problema del viajante. Ahí está planteado con lindo este problema. Fíjense, bueno, no se ve demasiado por acá, después mírenlo. Tenemos el funcional a minimizar. Estas son las restricciones. De cada ciudad salgo una sola vez, a cada ciudad llego una sola vez. Y estas, fíjense que son el doble, la mayoría de las restricciones, son las restricciones de este tipo. U sub i menos U sub j más n por I sub i j menor o igual que n menos 1, ¿no? Son la mayor parte de las restricciones, son las restricciones de las U sub i. Al lado, después véanlo, tienen el resultado del software y lo que hace esto es, bueno, lo recorro en este orden, de A a B, de B a C, de C a E y de E a D. Entonces, me queda U sub B vale 0, U sub C vale 1, U sub D vale 3 y U sub E vale 2, ¿no? En vez de entre 1 y 4, entre 0 y 3, en principio no sé qué valores van a tomar, pero sé que van a tomar valores enteros consecutivos. Generalmente, por cómo lo resuelve el software, empieza desde 0 a la primera hasta n-1, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, al problema que me había dado antes, dos circuitos separados, yo le esfuerzo a tomar un solo circuito. Y habíamos visto la resolución en Python de esto, que era agregarle, no sé si se va a ver algo o no. Vamos a ver. Lo primero que hago es, bueno, importo la biblioteca, defino un objeto de tipo problema lineal. Acá, ¿no? Cargué de un archivo toda la matriz de las distancias. Defino mi objeto prob llamado lp_prob y le digo que voy a estar minimizando. Defino cuáles son mis variables. Yo tengo una lista de nombres que tiene los nombres de las ciudades
y nombres 2, que tiene los nombres de las ciudades sin el origen, sin Buenos Aires, que es la ciudad de origen acá. Y digo con LP variable, defino las I sub I, defino un conjunto de variables I, que lo voy a llamar I, que va desde el conjunto de nombres al conjunto de nombres, o sea, todo par de conjuntos. El límite inferior es 0 y son variables binarias, ¿no? Valen 0 o 1. Y después defino unas variables de tipo U que están definidas para el conjunto nombres 2, que es el mismo conjunto sin el origen. Límite inferior 1 y van a ser variables enteras genéricas, ¿no? Entonces, todas las U acá sí van a empezar de 1. Lo siguiente que hago es, le agrego al problema, le agrego el funcional. La primera restricción que agrego, la primera ecuación que agrego es la expresión, es el funcional. Y digo la sumatoria de las I sub ij por la distancia de I a j, que es una constante, para todo I en nombre, para todo j en nombre sigue ahí. Y después empiezo a agregar las restricciones. Esta primera restricción también es una sumatoria de I sub ij, es la que dice para cada ciudad I, o sea, para cada ciudad J llego una sola vez, desde todas las I, la estoy definiendo acá, y esa restricción la voy a repetir para todas las Jotas. Y en la segunda hago lo mismo, pero al revés. Hago la sumatoria de todas las Jotas para cada I, o sea, esta segunda es de cada ciudad. Salgo una sola vez, de cada ciudad I salgo una sola vez, alguna de todas las Jotas. Después le hago una trampa, yo definí esto para todo I, para todo J, digo, bueno, si I es igual a J, o sea, si I es igual a J, todas las que sean I valen 0 y listo. Es más fácil esto, defino algunas variables de más y después las igual, las fuerzo a 0 y chao. Y por último, defino para todas las I y J en la lista de nombres 2, que era la lista de nombres sin el origen. Acá sí, pregunto, si I es distinto de J, le sumo U sub I menos U sub J, más n menos 1 por I sub ij es menor o igual que n menos 2. Acá n está incluyendo el origen porque por eso en vez de n en el... Sí, yo iba a preguntarte, me estaba a punto de acercar. No están viendo nada. Sí, con razón, sí. Bueno, entonces vamos a terminarlo acá. En la grabación está bien porque está la pantalla. Así que los que están en su casa hoy tuvieron más suerte que los que están acá, que no me dijeron nada que... Yo estaba a punto de acercar, tenía miedo de acercarme. Y ¿entendieron bárbaro porque estaba hablando en el aire y entendieron todo o no entendieron nada? Yo supe que hay cosas que capaz no llegaba a leer, entonces... Claro. No, yo estaba cerca y estaba buscando dónde estaba, y dónde estaba el J así, y no lo encontraba, yo tampoco, así que... Bueno, pero básicamente es el problema y su resolución, que está acá. Tarea, código para el... Sí, igual lo vimos la semana pasada también, así que... Y vimos que no era la única alternativa esta de MTZ, ¿no? Una era romper los subtours, o sea, un conjunto para cada grupo de 3 ciudades, por ejemplo, como teníamos A, B y C, que formaba un triángulo, decir, bueno, de todos los posibles caminos entre esas 3 ciudades, a lo sumo hago 2. Entonces, digo, I, AB más I, BC más I, CA más I, AC más I, CB más I, BA, la suma de esas 6 variables, o sea, todo el circuito de ida y de vuelta, mayor o igual que 2. Más de 2 variables de ahí, no puedo elegir. Lo mismo para los tours, subtours de 4, de 5, de 6, de todas las diferentes longitudes. Crear puentes, vimos que era lo mismo, solo que en vez de limitar
la cantidad de variables dentro de ese subtour o de ese subgrupo, digo, bueno, de todo subgrupo tengo que salir por lo menos una sola vez. Entonces, lo fuerzo a que no cierre el circuito ahí dentro y que salga alguna vez. Habíamos visto que esto generaba un montón de restricciones. Estas dos estrategias que en ese sentido son similares. Después vimos otra que era forzar una secuencia, que es decir, I sub ij, ahora la defino como I sub ijt, que vale 1 si voy de I a J en el paso T, ¿no? Con T que va desde 0 hasta n-1. Entonces, mi restricción la voy a cambiar un poco, o le voy a agregar una restricción que diga, si llego a la ciudad J en el paso T, salgo de la ciudad J en el paso T más 1. Lo estoy obligando a que, si en el paso 2 llegué a J, entonces I algo J2 vale 1, bueno, I J algo 3 también valga 1, ¿no? Si en el paso 2 llegué a J, en el paso 3 salgo de J. De esta manera consigo también definir una secuencia. Digo, bueno, ¿en qué orden voy visitando cada ciudad? Y consigo no cerrar el circuito hasta no llegar al final. El problema de esto era que no generaba más restricciones, pero sí generaba un montón de variables más, ¿no? Pasaba de ser orden n cuadrado a orden n al cubo. Y por último, definir un orden que era la que explicamos recién de MTZ. Bueno, de estas alternativas vamos a ver un poco el tamaño de cada una. Si bien dijimos que MTZ era la más eficiente, a pesar de que era de las cuatro la que parecía más rebuscada, la que no era intuitiva para nada, dijimos que era la más eficiente y ustedes me creyeron, un poco porque no la vieron por eso, ¿no? Pero bueno. Fíjense, romper subtours o crear puentes tienen n por n más 1 variables, o sea, está en el orden de n cuadrado las variables, y como tiene restricciones para todo subconjunto de dos ciudades, para todo subconjunto de 3, para todo subconjunto de 4, así hasta todo subconjunto de n sobre 2, eso está en el orden de 2 a la n más 1 sobre 2 menos n menos 2, ¿no? O sea, es algo exponencial, porque está en el orden de 2 a la n menos 1. Forzar una secuencia, como yo le agrego estas variables, o abro las variables I sub ij en I sub ij3, la cantidad de variables se convierte en n por n más 1 por n, o sea, en el orden de n al cubo contra los n cuadrados de los otros. Y la cantidad de restricciones es n más 1 al cuadrado más n más 1, o sea, en el orden de n cuadrado. Mucho menor que el otro, que era de 2 a la n restricciones, ¿no? Pero muchas más variables. Y definir el orden con la su sub i, la cantidad de variables son las n por n más 1 y sub ij, esas son las mismas, le agrego las n u sub i. Como tengo orden n cuadrado más n, sigue siendo orden n cuadrado, un poquito más variables. Y las restricciones, yo tengo n, el segundo término, es n por n menos 1, todas las restricciones de la I sub i, perdón, 2n más 1 son las restricciones de la I sub i, salgo y llego una sola vez a cada ciudad, y le agrego n por n menos 1 las restricciones de la su sub i, ¿no? Porque tenía una restricción por cada par de ciudades de ida y de vuelta. Entonces, ahí estoy agregando restricciones, pero fíjense que agregando todas estas restricciones, paso de tener un orden n a n cuadrado, que es lo mismo que tengo en forzar una secuencia, pero con muchas menos variables.
todos estos órdenes que dijimos así en el aire sobre n, cuando decimos una ciudad de orden n igual, un viajante, perdón, de orden n igual 9, o sea, el origen y 9 ciudades, tengo 90 variables y su ij, n por n-1, tengo, forzando una secuencia, 810 ciudades, variables, perdón, ¿no? n por n-1, y con mtz tengo 99 ciudades, ¿no? Fíjense, variables, perdón, como estas dos que crecen n al cuadrado crecen a una velocidad y esta que está en el orden n al cubo crece a otra velocidad. Con las restricciones me pasa algo parecido. Estas dos están en el orden 2 a la n y estas dos están en el orden n cuadrado. Entonces, yo digo, bueno, sí son más, no son exageradamente más. Cuando pasamos de n igual 9 a n igual 23, o sea, un viajante que recorre 23 ciudades, estas pasaron de 100 restricciones, 90 restricciones, a 600 restricciones, se multiplicaron por 6, pero estas dos, que eran exponenciales, la cantidad de restricciones, pasaron de 500 a 8 millones. Este uno me quedó abajo porque se deformó el cuadro, pero fíjense cómo eso es un crecimiento exponencial, ¿no? Mientras esta subió de 100 a 600, esta subió de 500 a 8 millones. Además está a decir que este problema en la práctica es imposible de resolver, un problema con 8 millones de restricciones. Y en variables, estas se fueron de 90 a 500, esta fue de 99 a 575, están todas en orden n cuadrado, y esta que está en orden n al cubo se fue de 800 a 12.600 variables. O sea, ahí vemos por qué realmente definir el orden de la SUSUI termina siendo la solución más eficiente de las cuatro, ¿no? Porque estas dos se van literalmente a la mierda en cantidad de restricciones, no se puede resolver, y esta se complica mucho con esta cantidad de variables. Es posible resolverlo, pero va a llevar mucho más tiempo que este otro planteamiento. Y con problemas relativamente chicos, ¿no? Un viajante de 24 ciudades no es nada. Vamos a resolver hoy acá un viajante de 900 ciudades con un software adecuado se hace instantáneamente, pero si lo queremos plantear con programación lineal, esta es la dimensión que toma el problema, ¿no? Entonces digo, bueno, si voy a tener 8 millones de restricciones, ¿qué estoy ganando con respecto a fuerza bruta? Porque digo, bueno, o sea, ¿cuántas más de 8 millones puedo llevarme, probar todas las combinaciones de viajantes que hay? ¿Van a ser más o menos de 8 millones? ¿Se acuerdan cuántas eran las combinaciones? No, más. La cantidad de viajes posibles era n factorial, porque yo tengo que recorrer 10 ciudades, la primera tengo 10 opciones posibles. En cada una de esas 10, el segundo paso tengo 9 pasos posibles, el tercero tengo 8, el tercero tengo 7, para cada una de la anterior. Entonces, la cantidad de combinaciones es 10 por 9 por 8 por 7, etcétera, 10 factorial. Entonces, yo quiero comparar esas cantidades con 9 factorial en el primer caso y con 23 factorial en el segundo caso. Como estarán sospechando, 23 factorial combinaciones son más de 8 millones. Para n igual 9, o sea, para este problema, hay 3 millones de viajes posibles. Con lo cual, parece que sigue siendo más rápido tratar de resolver alguno de estos modelos que probar a mano 3 millones de combinaciones posibles.
Y para n igual 23 son más. 6,2 por 10 a la 23 combinaciones posibles, o sea, muchas. Si alguno cursó química o se acuerda de química de secundario, se acuerda del número 6,02 por 10 a la 23. ¿No? Que eso es la cantidad de electrones que hay en un gramo. Bueno, esa es casi la misma cantidad de combinaciones posibles para recorrer 23 ciudades. O sea, son muchas. Sí. Exacto. Claro, yo digo, bueno, acá la guardé, pero tengo la sumatoria de las X sub I, digo, esa restricción la tengo para todos los I. Después tengo la segunda restricción para todos los J. Y todos los I son N más 1 y todos los J son N más 1. Entonces, esas son 2 por N más 1 restricciones. Esta es la sumatoria de las I igual a 1 y la sumatoria de las X sub IJ igual a 1. Después digo, la restricción de las U sub I la defino para todo par de U sub I y U sub J sin la ciudad origen y que sean I distintos del J. Entonces, esas son N por N menos 1 restricciones. Variables. Y variable lo mismo, yo tengo una I sub IJ para todo I y para todo J de 0 a N. Bueno, si le saco las de la diagonal, que yo acá en realidad las dejé, esas son N por N más 1 variables I sub IJ. Y además le estoy agregando N variables U sub I. ¿Qué serían las conexiones? No, estas son las U. Estas son las conexiones I sub IJ. N por N más 1. Porque N es la cantidad de ciudades sin el origen. Entonces digo, bueno, de cada ciudad voy a todas las demás. De cada ciudad voy a todas las demás. Tengo N por N más 1 y sub IJ. Fíjate que N por N más 1 están todas. Porque estas dos no agregan más variables que ese. Simplemente le agregan 2 millones de restricciones para cancelar los circuitos que no puedo hacer. Forzar la secuencia a todas las I sub IJ las divide en I sub IJT. Entonces, ahora tengo N por N más 1 por N variables, porque tengo N pasos posibles. Y con las U sub I tengo N por N más 1 I sub IJ más N U sub I. Entonces, de esa forma yo voy analizando el modelo y puedo saber cuántas variables y cuántas restricciones voy a plantear. Cuando lo escriben con la biblioteca Pool, los ejemplos que tienen está escrito, hay una opción, creo que es Write Problem, una cosa así, que crea, nosotros cargamos las restricciones por un for para todo I, para todo J. Bueno, desarrolla todo ese modelo en un archivo de texto y le agrega un número a cada restricción. Entonces, directamente vas a sacar que, si planteas este modelo, vas a sacar, bueno, tiene 521 restricciones, porque la última es la 521, ¿no? El otro, la última es la 110. Numera las variables también, la última va a ser la 810 en este caso. Entonces, de ahí lo podés ver a lo bruto, digamos, a fuerza bruta, bueno, cantidad total. Acá podés ver cuántas son, porque este modelo de 8 millones de restricciones se te va a colgar planteándolo. Les paso una mía. Bueno, entonces vemos cómo crece el tamaño de la formulación y vemos cómo aún así, si yo quisiera por fuerza bruta sacar todas las combinaciones posibles y después ver el costo de cada una, todavía sería mucho mayor. ¿Cuánto mayor? En una época estaba muy aburrido y dije, bueno, vamos a ver cuánto mayor. Entonces planteé el viajante para 9 ciudades. Romper subtours tardaba 7,6 segundos. Hacer los puentes 7,3, son prácticamente lo mismo.
forzar una secuencia medio segundo, definir el orden medio segundo, fuerza bruta, o sea, buscar todas las combinaciones de un viajante de 9 ciudades y ver la que tiene el costo más corto, 30 segundos, y con un software específico tardaba menos de un segundo. Bueno, en vez de 9 hagámosle 11 ciudades. Romper un tour se fue de 7 segundos a 15 minutos, agregándole 2 ciudades nada más. Este se fue a 20, o sea, están ahí. De 0,5 a 2 segundos. Este siguió en 0,6 segundos. Fuerza bruta tardó casi 2 horas en probar todas las combinaciones de 11. Y el software lo sigue haciendo enseguida. Para 15 y para 23, ya con esto no me animé. O sea, tenía otras cosas que hacer. Este que tardaba 1,8 segundos se fue a 2 minutos y a 5 horas para 23. O sea, lo dejé y al día siguiente fui a ver cómo estaba. Con el MTZ se fue para 15 ciudades 9 segundos, con 23 12 minutos, o sea, también es reciente. Y con fuerza bruta, lo bueno de fuerza bruta es que como calcula todas, si yo en el paso anterior pude ver cuántas eran, bueno, extrapolando, este hubiera tardado 8 años, todas las combinaciones de 11 ciudades, y este hubiera tardado 2,6 por 10 a la 11 años. Son muchos años, no tenía tantos años para esperar. Básicamente son miles de millones de años, 15 veces la edad del universo. O sea, sigue siendo mejor cualquiera de estos métodos que fuerza bruta. En el caso de 23 ciudades, que yo acá les estoy contando el final de todo esto. Si es un software dedicado al problema del viajante, lo resuelve en menos de un segundo el problema de 23 ciudades. Es un problema chico, pero aún así podemos ver que es bastante complicado. Bueno, y vamos a hacer entonces, antes de cambiar de problema, vamos a hacer que lo vean. No, ustedes ahí no lo ven, tengo que cortar esto. Bueno, ahí están viendo lo mismo que yo, lo cual. Bueno, para que vean que yo no les mentí, podemos, si lo tenemos a mano donde está, el viajante de, habíamos dicho, 23 ciudades. Está por acá. No es tan fácil. Está por acá. Bueno, pero tenemos acá un viajante de 900 ciudades, o sea, nos vamos de tamaño y con este software Concord, que es un software específico para resolver el problema del viajante, le decimos, bueno, dale que va, ponete a resolverlo y empieza, van viendo que va probando diferentes combinaciones de valores, ¿no? Cada línea es una variable y su bijota que les va dando diferentes valores. Lo que hace es las define como continuas, no como enteras, porque así es más fácil de resolver. Pero puede pasar que no tomen valor 1, que digan, bueno, desde acá vos vas 0,1 acá, 0,1 acá y 0,8 acá. Eso es lo que representa con esos colores.
y va probando hasta encontrar la mejor solución en la cual todas sean enteras, o sea, todas sean negras, digamos, ¿no? O sea, los caminos que él va poniendo en negro a medida que lo resuelve son los caminos de los cuales está seguro, podemos decir, digamos, ¿no? Que por ahora ya le encontró una solución razonablemente óptima. Tarda un par de minutos, pero para 900 ciudades. Y ahí abajo podemos ver que va diciendo todas las cosas que va haciendo, ¿no? Dice, bueno, va encontrando, arrimándose desde arriba y desde abajo a la solución óptima. Ahí está cerca de 35.600, por ahí estaba la solución, creo, ¿no? Pero como que lo va arrimando, pero todavía no puede asegurar que la solución que tiene sea óptima, entonces va probando diferentes cosas que ahora vamos a ver, y ahí, fíjense, en un minuto o dos, encontró una solución óptima con 900 aristas, y recorrer esas 900 ciudades de Argentina lleva 35.604 kilómetros, digamos. Este software, además de esto, está pensado para resolver esto, pero también puede resolverlo con soluciones heurísticas o aproximadas, por ejemplo, una heurística greedy. Ahí la resolución es algo diferente porque dice, bueno, de cada uno va yendo al más cercano, al más cercano, al más cercano, hasta que llega acá abajo de todo. Y como era el final, lo más cercano que le quedó fue Formosa, literalmente, y bueno, y a partir de ahí sigue. Fíjense que ahí también encontró una solución con 900 pasos, pero en vez de 35.600 le lleva 42.488 kilómetros, ¿no? O sea, porque bueno, estos pasos de más que dio no son gratis. Hay otras heurísticas aproximadas, ¿no? El vecino más cercano, 46.000, pero fíjense que son todas mucho más rápidas, digamos, ¿no? Fíjense, para un problema de este tamaño son instantáneas. Uno podría abrir estos problemas grandes que había acá, este no lo hice yo, esto no sé quién lo hizo. Son 9.000 puntos, porque no hay tantas ciudades en Argentina, donde podemos decir, bueno, con una heurística greedy, fíjense que instantáneamente dice, bueno, 999.000 kilómetros. Puedo cambiar de heurísticas, esta es un poco más larga, pero también va a llegar bastante rápido a una solución, algo que si buscamos la solución exacta no lo vamos a encontrar, ¿no? Fíjense, 890.000 kilómetros, o sea, mejoró la otra en un 10%, tardando un par de segundos, lo cual está bueno, pero no vamos a encontrar la solución óptima para un problema tan grande como este. Bueno, un poco la idea de esto es que ustedes vean, por un lado, qué significa estos problemas, el crecimiento exponencial que tienen, ¿no? Cómo enseguida uno pierde dimensión del tamaño del problema que está tratando cuando pasamos de 9 ciudades a 11 y a 23, digamos, ¿no? Realmente este crecimiento exponencial, más que exponencial, es lo que hace que enseguida se vaya de escala, digamos, ¿no? O sea que si yo lo trato de resolver algorítmicamente como un problema general, voy a tener, como veíamos recién, varias horas hasta poder resolver el problema. Y al mismo tiempo, si uno lo puede plantear como un problema específico, dice, es un problema del viajante, bueno, quizás lo que me convenga hacer es volcarlo a un software específico para ese problema, encontrar algo que ya esté pensado para ese problema, más allá del tiempo que me lleve a adaptar el modelo, a volcarlo al formato de entrada de esto, pero la resolución va a ser mucho más rápida. Y si estoy en algo intermedio, puedo pensar en plantearlo con la biblioteca Pulp de Python, digamos, ¿no? Me va a llevar
un rato volcar el modelo a un formato de Python que lo pueda, con instrucciones de Python, generar el modelo, pero una vez que lo tengo va a ser mucho más rápido que un algoritmo más general, digamos, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea. La estrategia a utilizar va a depender del tamaño del problema que tengamos, obviamente. Con un problema más chico yo puedo tratar de generar la solución óptima o esperar la solución óptima. Con un problema más grande digo, bueno, no voy a esperar la solución óptima, vamos a ver estas heurísticas o algoritmos aproximados, vamos a ver más adelante en el cuatrimestre otros casos, ¿no? Pero una heurística greedy, un algoritmo greedy que me dé algo aproximado, pero rápidamente me va a servir en muchos casos. Bueno, vamos a entonces retomar esto. Todo esto ya lo habíamos visto. Bueno, vamos a ver ahora otro problema por programación lineal, el problema de intervalos. Esperen que quiero chequear. ¿Esto está grabando? Sí, está grabando. Bueno, el problema de intervalos con peso lo habíamos visto, ¿no? Eran tareas ponderadas, donde cada tarea tenía un beneficio propio, ¿no? Entonces, la tarea 1 tenía un beneficio de 2, esta tenía un beneficio de 4, de 5 y de 2. Si las tareas no tuvieran un peso o beneficio asignado, y yo simplemente quiero hacer la mayor cantidad de tareas, pero todas valen lo mismo, habíamos visto que usar el algoritmo greedy de ir tomando la que termina primero era la solución óptima. Entonces acá digo, bueno, hago la que termina primero, listo, la siguiente no puedo porque se solapa, la que termina después es esta, la hago, esta no puedo porque se solapa y esta puedo, hago 3 tareas, es la solución óptima, lo veo en un orden lineal, ¿no? Simplemente revisando todas las tareas en orden, ya encontré la solución óptima. Si no las tengo ordenadas, las ordeno por la hora de fin, las voy recorriendo en ese orden, bueno, en un tiempo n log n encontré la solución óptima. Pero cuando el beneficio de cada tarea es diferente, no me da lo mismo hacer cualquier tarea, hay algunas que son más beneficiosas que otras, ya no hay un algoritmo greedy que me dé una solución óptima, ¿no? Puedo ir probando diferentes cosas, habíamos visto, pero ninguna es garantía de una solución óptima. Entonces, para esto decimos, bueno, vamos a plantearlo como un problema de programación lineal. ¿Cuáles serían, les parece, las variables que definiríamos para este problema? Yo creo que una binaria de dar Una binaria que diga dar o no a la tabla. para cada una de estas variables yo voy a tener una i sub i que va a valer 1 si doy la charla i y va a valer 0 si no la doy. ¿No? Entonces voy a tener i sub 1, i sub 2, i sub 3, i sub 4, i sub 5. Bien, es una buena idea.
Y bueno, empecemos entonces a pensar cuál sería el objetivo, cuál sería el funcional, qué es lo que yo quiero optimizar en este problema. Es parecido al del viajante, pero maximizando. Sería la sumatoria de los costos por esa variable grande. Exacto, no son costos, son beneficios. Pero sí, va a ser la sumatoria de los W sub I por las I sub I. Y de máximo. Va a ser la sumatoria en I de estos W sub I por las I sub I. ¿No? Estos W sub I, recordemos que son constantes. Entonces va a ser 2 por I1 más 4 por I2 más 4 por I3 más 5 por I4 más 2 por I5. Esto va a hacer que el problema, al resolverse, trate de elegir primero o trate de hacerlas que sean más beneficiosas, ¿no? Pero bueno, es algo que se contrapongan y sean incompatibles con muchas de las otras, ¿eh? ¿Y qué restricciones va a tener este problema? Si yo lo dejo así como está, va a hacer todas. Claro. No puede hacer todas. No pueden estar superpuestos. No puede haber tareas superpuestas, exacto. No estaría viendo cómo ponerlo en la consonancia. No puedes tener una variable que sea el f de i, ponerle que sea el fin de cada una, y que le hagas un menor con i de i más 1, como para ir chequeando si son menores. No sería variable porque el fin de uno es una hora fija, eso ya está fijo. Pero es más fácil. A diferencia de lo que planteamos en los modelos anteriores, donde yo escribía genéricamente las restricciones, acá lo que no me queda otra más que decir, bueno, ¿cuáles son las restricciones que se superponen y que no puedo hacer juntas? Digamos, entonces digo, por ejemplo, en este momento la 1, la 2 y la 4 se superponen. Entonces yo la 1, la 2 y la 4 no las puedo hacer. De esa más de una no puedo hacer porque si hago más de una de esas dos se chocan. Entonces digo, I1 más I2 más I4 menor o igual que 1. Sigo, I2 con I4 es lo mismo, pues ya está incluida ahí. Cambia en este momento donde se agrega, ya no está I1 y está I3. I2 más I3 más I4 menor o igual que 1. Sigo, acá se perdió I3, se perdió I2, perdón, pero I3 más I4 menor o igual que 1 ya está incluida acá. Y por último, la siguiente que aparece es I5 que aparece acá. Entonces voy a decir I4 más I5 menor o igual que 1. Acá no tengo más remedio que ir en cada momento viendo cuáles son las que superponen y escribir la restricción directa de ese momento. Entonces, ahora el modelo ya sabe que si hace la tarea 1 no puede hacer ni la 2 ni la 4. Si hace la tarea 2 no puede hacer ni la 3 ni la 4. Si hace la tarea 4 no puede hacer la 5. Si hace la 3 no puede hacer ni la 4 ni la 2, etc. Entonces ya le estoy diciendo, bueno, cuáles combinaciones no puede hacer al mismo tiempo. Lo hago así para hacerlo más rápido, porque si no tendría que decir, no puede hacer la 1 con la 2, la 1 con la 4, la 2 con la 4, bueno, la 1 con la 2 con la 4, las 3, de las 3 no puede hacer más de una y listo. O sea, las otras restricciones están incluidas en eso.
W sub I, sí, no la puse porque en realidad está ahí en el enunciado, pero es el coeficiente ese. Para acá vamos a contar, porque constante significaría. Sí, ponen No, porque constante significaría que siempre es lo mismo. O que sea, cada W sub I es constante, sí, sí. O sea, sí, pero ya sabemos que es constante porque es el Sí. beneficio. Pero si no constante, pues también se puede entender como que son solo el número. Perdón. Está bien. Bueno, entonces ahí yo sí, ya podría plantear el modelo y la resolución que me va a dar va a ser la combinación de variables que cumpla con estas tres restricciones y maximice el beneficio. ¿No? Esas son las restricciones. ¿No? Ahí está la resolución. Esperemos que sea lo mismo que dijimos, ¿no? Bueno, ahí están de a pares, pero es lo mismo. Tienen también el archivo de Lindo para que lo resuelvan. Bueno, dudas hasta acá. Bueno, vamos entonces a ver un poco más en detalle cómo es o cómo hace el software para resolver estos problemas. Primero, vamos a ver cómo resuelve los problemas continuos, porque como dijimos el jueves, los problemas de variables enteras los resuelve primero como continuo, porque es mucho más fácil, y después lo fuerza a que den entero, ¿no? Fíjense que el mapa que hacía recién, mientras iba cambiando de colorcito las líneas, era porque tenían valores continuos fraccionarios. Entonces, primero le encuentra una solución rápida con valores continuos, y después vamos a ver cómo los obliga a ser entero. Entonces, primero, para la resolución continua, se inventó el método simplex hace ya unos cuantos años, que básicamente lo que hace es esto, ¿no? Vimos que si todas las variables son continuas, tengo un poliedro de soluciones, un polígono en 2 dimensiones u otra figura más, un poliedro genéricamente, y la solución está en algún vértice del polígono o del poliedro. Entonces, lo que hace el método simplex es, empieza en un vértice más o menos arbitrario, en principio empieza en el primer vértice que encuentra, y a partir de ahí se va fijando en las aristas que salen de ese vértice, para qué lados sube el funcional y para qué lados baja. Entonces, como quiere buscar el máximo, se fija para qué lado sube, agarra un lado para el que sube y va para ahí. En ese vértice se fija para qué lado sube y para qué lado baja. Si llegué a un vértice en el cual para cualquier lado que vaya el funcional baja, como el poliedro es convexo por ser lineal, quiere decir que estoy en la solución óptima, ¿no? Imagínense un poliedro más o menos convexo, más o menos regular. Tengo un valor de funcional. Para cualquier lado que voy, ese valor baja, quiere decir que estoy en la solución óptima. Entonces, voy buscando de vértice en vértice para qué lado va subiendo el funcional hasta que llego, en este caso acá, a un punto en el cual, por cualquier arista que yo me vaya de ahí, el funcional empeora. Entonces, estoy en la solución óptima. Encontré el vértice óptimo de este problema. Eso es la idea en teoría. Hacerlo en la práctica tiene sus complicaciones, ¿no? ¿Se acuerdan el problema de los helados? Que vimos el jueves, que era un problema muy chico, tenía 2 variables, 3 restricciones. Lo primero que hacemos es
o lo que hace el software, mejor dicho, nosotros no lo vamos a hacer, convierte las restricciones, las desigualdades en igualdades. Para eso le agrega esas tres variables S1, S2, S3, que representan lo que me falta para llegar a 600, lo que me falta para llegar a 800, y las agrega también con un beneficio de 0 en el funcional porque no me agregan nada. Entonces llegamos a un sistema de ecuaciones, ya no son inecuaciones, son todas igualdades, 3 ecuaciones con 5 incógnitas, no se puede resolver o no tiene una única solución, tengo infinitas soluciones, ¿no? Que son mi poliedro precisamente. Entonces, la expresión algebraica la presentamos como una matriz que se convierte en esto, ¿no? Teníamos esta igualdad 2x1 más 2x2 más s1, 2, 2, 1, s2 y s3 están en 0. 4x2 más s2, 0, 4 y 0, 1 y 0, 2, 4, 0, 0 y 1. La matriz A, el vector X con las variables, el vector B con los términos independientes y el vector C con los coeficientes de las 5 variables en la función. Hasta ahí, simplemente lo que hice es cambié la forma de expresar el problema. En vez de expresarlo como ecuaciones, expreso matricialmente o vectorialmente, ¿no? Entonces digo, bueno, maximizar o minimizar el vector de coeficientes 8, 10, 0, 0 por el vector de variables. El vector de variables tiene que ser positivo y todas las restricciones las puedo graficar como A por X es igual a B, ¿no? Estos coeficientes de acá por las variables son iguales, es igual al vector de términos independientes, ¿no? Es el mismo problema, simplemente expresado de otra forma. Y después creó ahí Danzig a partir de esto el método simplex. Con esto, donde calcula después un par de cosas más. Dice, creo esta tabla donde voy a poner 3 filas que sean 3 variables que en la matriz A formaran la matriz identidad. Fíjense, yo acá tengo formada la matriz identidad. Entonces, esas filas de la matriz A, las variables que corresponden a esa matriz identidad, que usualmente van a ser las variables que yo agregué para convertir las desigualdades en igualdades. Esas variables por el vector de términos independientes, por sus coeficientes en el funcional, me va a decir esta tabla, esta matriz representa un punto del poliedro, un vértice del poliedro, en el cual estas variables tienen estos valores, o sea, S1 vale 600, S2 vale 600, S3 vale 800, y las variables que no están incluidas acá valen 0. En este caso, X1 y X2. Si se acuerdan, el poliedro que se formaba en función de X1 y X2 era una cosa así, ¿no? Entonces digo, este punto en el cual S1 vale 600, S2 vale 600 y S3 vale 600, X1 vale 0 y X2 vale 0.
Por lo tanto, es este punto. Y lo otra cosa que me permite saber la tabla simplex es cuánto vale la función objetivo en este punto. Bueno, en este caso ya sé que no vale nada porque si estoy haciendo 0 de x1 y 0 de x2, el beneficio de eso es 0. Pero lo puedo calcular multiplicando el valor que tiene la variable S1 que vale 600 por el coeficiente de S1 en el funcional. El valor de S2 por su coeficiente en el funcional. El valor de S3 por su coeficiente. Obviamente, 0 por 600 más 0 por 600 más 0 por 800 va a seguir siendo 0. Hasta ahí puedo saber en qué vértice estoy, cuánto valen las variables, cuánto vale la función objetivo. Pero lo otro que me permite obtener esta tabla, que es lo interesante, me dice para dónde crece el funcional y qué variable o cómo formo el próximo vértice, mejor dicho. Para eso, lo que voy a hacer es calcular el ZJ, que es el producto de estos coeficientes en el funcional por esta matriz. Esto me va a dar un vector. 0 por 2 más 0 por 0 más 0 por 0 es este 0 de acá. 0 por 2, este por este más este por este es este de acá. Y obviamente, como acá son todos ceros, esta fila me da, en este caso, todo cero también. Y por último, calculo el ZJ menos CJ, o sea, ese vector de Z que me dio, a ese le resto el vector CJ, que eran los coeficientes en el funcional, ¿no? Que eran 8, 10, 0, 0 y 0. Entonces, me queda menos 8, menos 10, 0, 0 y 0. Y lo que probó Danzel, que no vamos a probar nosotros, es que, como estamos maximizando, si algún ZJ menos CJ es negativo, quiere decir que mi solución actual no es óptima y que estos son dos caminos por los cuales puedo ir a una solución mejor. Lo que me dice es, si en el próximo vértice le doy valor a alguna de estas dos variables, mi funcional va a mejorar. Digo, bueno, cualquiera de estas dos, le voy a dar valor a x2, por ejemplo, podría ser x1 tranquilamente. Yo ya sé que en mi próximo vértice x2 va a tener un valor diferente de 0. Bueno, si quiero formar la matriz identidad con x2, tengo que sacar alguna de estas tres de acá. ¿Cómo lo saco? Lo que voy a hacer es, esta es la columna de x2, yo quiero que esta columna de x2 pase a, que es 2, 4, 4, pase a ser la matriz identidad. Entonces, alguna columna de la matriz identidad. Alguno de estos tres va a tener que salir para dejarle su lugar a x2. ¿Cuál va a ser? Bueno, me tengo que fijar. A medida que empiece a crecer x2, de estas tres, la primera que se haga 0 va a ser la que le va a dejar el lugar. Entonces, esta columna de x2 me indica cómo va disminuyendo el valor de esta variable, S1, S2, S3, a medida que aumenta el valor de este. Entonces, a medida que aumenta x2, S1 disminuye en 2, S2 disminuye en 4 y S3 disminuye en 4. Entonces, si yo hago
600 dividido 2 me da 300. 600 dividido 4 me da 150. Y 800 dividido 4 me da 200. De esos tres valores, si son los tres positivos, tomo el menor, 150, y eso significa, cuando x2 valga 150, ese 2 es la que va a valer 0. Entonces, voy a buscar mi próximo vértice, que va a ser S1, S2 va a estar reemplazado por x2, y S3 va a seguir aquí. X2 va a valer 150, dijimos acá. Entonces, el próximo vértice va a ser un punto en el que x1 siga valiendo 0 y x2 valga 150. O sea, va a ser esto. ¿No? Habíamos visto que acá x1 vale 0, esto era 150, este va a ser 1. Si yo en vez de darle valor a x2, decía, bueno, pruebo con x1, las divido por esta columna, esto me daba 300, esto no se puede hacer, no se puede dividir por 0, esto me daba 400. El próximo vértice iba a sacar a S1 e iba a entrar x1 en su lugar, valiendo 300, iba a ser acá. Entonces, lo que me marca el ZJ menos CJ es qué caminos tengo yo para hacer subir el valor del funcional. Con tener uno me alcanza. Acá tengo dos. Me dice, podés ir por x1 o podés ir por x2. Hicimos la cuenta para x2, para x1 es lo mismo, y obviamente el que está acá en la diapositiva es el que no habíamos hecho. En la siguiente tabla, en el siguiente vértice, tomó valor x1, cambiando, reemplazando los valores de la matriz. Yo necesito formar la matriz identidad. Fíjense que sigue estando la matriz identidad. Lo que hacemos es ir operando esa matriz por Gauss-Jordan para convertir ese vector que teníamos en el vector de identidad. Y ahí repito lo mismo. El valor del funcional es 8 por 300 más 0 por 600 más 0 por 200. Entonces, en este punto, x1 vale 300, x2 vale 0, el funcional vale 2400. Los ZJ, calculo los ZJ, me queda 8 por 1 más 0 por 0 más 0 por 0, 8. 8 por 1 más 0, sigue quedando 8. 8 por 1 medio más 0, me queda 4, 0 y 0. Y cuando se lo resto al CJ, que eran 8, 10, 0 y 0 y 0, 8 menos 8 me queda 0, 8 menos 10 me queda menos 2, 4 menos 0 me queda 4, 0 menos 0 y 0 menos 0 me quedan 0. Me sigue quedando un ZJ menos CJ negativo. Quiere decir que este vértice todavía no es el óptimo. Le tengo que dar valor a x2 y de vuelta me tengo que fijar quién tiene que salir para que tome valor x2, repitiendo todo este proceso, ¿no? La columna de x2 es esta. Entonces digo, 300 dividido 1 para x1 es 300, quiere decir, cuando x2 llegue a 300, x1 va a valer 0, 600 dividido 4 es 150, cuando x2 llegue a 150, S2 se va a hacer 0, y 200 dividido 2 es 100, cuando x2 valga 2,
S3 se va a hacer 0, ese es el menor, entonces ese va a ser el valor que voy a tener. En el próximo vértice, en vez de S3, voy a tener a X2 acá y voy a estar en este punto. En ese vértice, como yo tuve que recalcular los coeficientes para volver a armar la matriz identidad en el punto en donde estoy, quedó X1 valiendo 200, ¿no? Valía 300, bajó a 200, X2 vale 100 y el funcional vale 8 por 200, 1600, más 0 más 1000, 2600, ¿no? Seguimos teniendo, por supuesto, la matriz identidad, eso se va a mantener siempre. Repetimos, calculamos los ZJ, los ZJ menos CJ, y ahora me dan todos 0 o positivos. Eso significa que si yo le doy valor a S3, que no vale nada, mi funcional va a empeorar, y si le doy valor, perdón, a S1, y si le doy valor a S3, que no está valiendo nada ahora, mi funcional va a empeorar también. Entonces, no puedo ir a ningún vértice que me haga mejorar el funcional. Estoy acá, y habíamos visto que el funcional mejoraba en esa dirección, ¿no? Todos los puntos de esta línea tenían el mismo valor del funcional. Entonces, estoy acá, si me voy para acá empeora, si me voy para acá empeora. Encontré la solución óptima. Esto es lo que hizo Danzig para resolver los problemas de programación continua. Llegamos a la solución óptima y bueno, ahí tenemos el vértice en el que estamos, ¿no? En el 200. Sí. Bueno, más o menos se entiende cuál es la idea del método. Obviamente nosotros esto lo podemos ver vértice a vértice porque está en 2 dimensiones. Esto se aplica igual a 3, 4 o 50 dimensiones. Lo único que necesito es que las variables sean continuas, lineales y positivas. Bueno, después acá, ¿qué pasa cuando dijimos que arbitrariamente la solución era un vértice inicial, era un vértice arbitrario, era un vértice en el que todas las variables valen 0, ¿no? Todas las x valen 0 y las s son las que toman valor. Cuando tengo una restricción de mayor o igual, esa s está restando y significa que primero esta s no puede formar la matriz identidad porque le va a quedar un coeficiente de -1 en vez de 1, entonces no va a ser la matriz identidad, y en mi problema eso significa que el origen, el 0,0 o el 0,000 no es parte de la solución, no es una solución válida. Si yo tengo x1 mayor o igual que 2, cualquier solución con x1 igual a 0 no resuelve esta restricción, ¿no? No es válida. Entonces, le agrego, la solución que se hace es, le agrego una variable de mentira, una variable artificial, llamada ahí mu, sumando de prepo para poder incluir al 0,0 en el problema inicial, ¿no? Si tenemos supónganse que tenemos, qué sé yo, este poliedro. Esta restricción es x1 más x2 mayor o igual que algo. Al agregarle restando, sumando esta mu, significa que el mayor igual que esto y el menor igual que esto se agrega
este área fantasma mi poliedro. De acá para arriba tiene valor x1. Perdón, tiene valor S1, que es la variable S de esta restricción. De acá para abajo tiene valor 1. Es una variable que yo le invento para agrandar el poliedro y que incluya al origen de coordenadas para poder formar rápidamente la tabla inicial. Lo que voy a hacer es, como yo no quiero las soluciones que incluyen esta variable artificial, en el funcional donde todas las variables están sumando, esta la voy a poner restando un valor muy grande. ¿Para qué? Lo primero que busque el funcional antes de mejorar una solución es encontrar una solución. Lo primero que va a hacer es todas las variables que están multiplicadas por esta m, que es un valor muy grande, que valgan 0. Que valgan 0, lo que va a hacer es, de acá para abajo esta m va a tener un valor, entonces lo que voy a tratar es de llegar cuanto antes a esta línea donde ya mu vale 0 y no tengo esta m restándome que me juega en contra. Y a partir de ahí, una vez que entro al poliedro, va a seguir buscando el óptimo. Bueno, hasta acá, después algunos detalles, cosas que pueden pasar que me impiden llegar a una solución, son problemas que no tienen solución. Esto es cómo se resuelven los problemas de continua. ¿Qué pasa con los problemas donde las variables son enteras? Bueno, hay dos métodos, o hay varios métodos, pero hay dos que son los que más se usan. El de Branch and Bound, que vamos a ver ahora, y el método de planos de corte. Habíamos visto algo el martes, donde si estas son mis restricciones, pero las variables son enteras, ya no tengo un poliedro de soluciones, sino que tengo todos los puntos donde las variables son enteras. Esas son las únicas soluciones que hay, ¿no? Todas las crucecitas. Todas las crucecitas que tenga dentro de este poliedro van a ser la solución. Pueden ser muchas, pero no son infinitas y no coinciden con un vértice. Entonces, eso es un problema. Dos métodos que hay para resolverlo, que son los dos métodos que más se usan. Planos de corte, ¿qué hace? Dice, bueno, tenemos que llevar las soluciones enteras a los vértices. ¿Qué hacemos? Bueno, saquémosle a este poliedro lo que no me interesa, ¿no? O sea, si yo tengo toda esta parte del poliedro que no hay soluciones porque no es entera, bueno, le voy a bajar esta restricción, por ejemplo, hasta acá, ¿no? Entonces digo, bueno, saco todo esto, esta parte la saco, total no hay soluciones enteras, le agrego una restricción más abajo y quedan todas estas en el borde. Y le agrego por ahí otra restricción acá. Entonces ya, por ejemplo, tengo un vértice que la solución entera está en el vértice. Este casi que no, bueno, le agrego otra restricción por acá que pase por las soluciones enteras. Entonces le voy sacando estos cachitos al poliedro que son partes de ese poliedro que no tienen soluciones enteras y que van forzando a que las soluciones que quedan en los vértices de este poliedro sean enteras. Lo que se hace es, se agregan estos planos de corte a demanda. Lo resuelvo como continua, encuentro una solución que no es entera, bueno, le agrego un plano de corte que me deje afuera esta solución, a ver si me acerca
a una solución entera. Si con eso no me alcanza, le agrego otro, así hasta encontrar una solución que sea óptima y que sea entera, ¿no? Achicar el poliedro hasta que el vértice óptimo del poliedro sea entero. Obviamente, sin perderme ninguna solución entera, esa es la complicación. Pero bueno, hay métodos que resuelven esto. Entonces, básicamente, fíjense que resolver este problema es, lo resuelvo como continua, le agrego una restricción más, lo vuelvo a resolver, me fijo que me dio, si no me dio, le agrego otra restricción, lo vuelvo a resolver como continua, le agrego otra restricción, lo vuelvo a resolver. O sea, resuelvo un problema de entera como varios problemas de continua, una vez por cada restricción que le estoy agregando. Eso hago con planos de corte. Con branch and bound es peor todavía. De vuelta, si volvemos al poliedro original, ¿no? Hay métodos para agregar estos planos de corte, pero imagínense que en más de 2 dimensiones no es tan fácil encontrar las restricciones que hay que agregar para que los vértices sean enteros, no dejar ninguna entera fuera. El branch and bound lo que hace es, va más a lo bruto. Dice, bueno, acá x1 me dio 5,2, bueno, no puede tomar 5,2. O es menor o igual que 5, o es mayor o igual que 6. Le agrego una restricción, que dice menor o igual que 5, le agrega una restricción mayor o igual que 6, toda esta parte dejó de ser parte del poliedro, entonces yo saqué la solución óptima que tenía, no perdí ninguna solución entera, ¿no? Esto queda ahí adentro, y bueno, resuelvo este problema, me fijo de los dos cuál me da mejor solución. Si me da entera, soy muy feliz y tuve mucha suerte. Si no me da entera, fíjense, supónganse que resuelvo este, me da una solución acá, resuelvo este, me da una solución acá. Empiezo a ver el mayor, supongamos que el mayor es este, bueno, x2 me da 6,5 de vuelta, o x2 es menor o igual que 6, o x2 es mayor o igual que 7. Mayor o igual que 7 me da incompatible, no hay nada que cumpla con esa restricción. Menor o igual que 6, y capaz que el óptimo me da acá, que está ahora. ¿Es la solución óptima? No sé. Es una solución y es la primera solución válida entera que conseguí. Porque en este punto x1 es entero, x2 es entero, y es la solución óptima de este subproblema. Ya sé que es mejor que todas estas, pero no sé cómo era la solución de acá. Si esta solución que me dio acá, que no es entera, es peor, ya está. ¿Se ve? Porque digo, bueno, si este me dio 25 y este me dio 23, cuando le agregue más restricciones para obligarlo a ser entera, mi funcional va a seguir bajando. Entonces, si por ahora tengo 23, cuando le agregue restricciones, nunca voy a llegar a 25, voy a bajar de 23. Ahora, si esta solución me dio 27, yo no sé si cuando le agregue restricciones para forzarla a ser entera, me va a dar 26 o me va a dar 22. Entonces, tengo que seguir agregando restricciones. Digo, x2 es 6,4, bueno, x2 es menor o igual que 6 o es mayor o igual que 7. Esta es incompatible, me fijo acá. Ahí tengo una solución, bueno, ahí tengo otra solución, me fijo cuál es. Pero pueden pasar cosas por el camino. Puede ser que cuando consigo hacer entera a una variable, una de las que ya era entera, en el nuevo óptimo,
deje de serlo, entonces tengo que ir agregándole restricciones y multiplicando el problema por 2 por cada variable. Entonces, de vuelta tengo lo mismo. Un problema de variables enteras se resuelve como varios de variables continuas. Por eso es que es mucho más difícil y mucho más complicado los problemas enteros que los problemas continuos. Siempre que pueda me conviene tratarlo como problemas continuos. Bueno, y acá tenemos todos los pasos que va dando el branch and bound que decíamos, ¿no? Para cada nodo, para cada solución continua que no sea entera, le agrego 2 nodos del problema, en los cuales le agrego 2 restricciones, limitando la variable no entera a los enteros más próximos. Si me dio x1 3,5, un nodo va a ser con x1 menor o igual que 3 y otro nodo va a ser con x1 mayor o igual que 4. Resuelvo esos 2 problemas y puede ser que me dé algo incompatible, puede ser que me dé algo no entero o que me dé algo entero. Entonces, si me da una solución entera, me sirve porque digo, bueno, ya sé que tengo una solución entera que es 25. Si tengo otro nodo que todavía no es entero y vale menos de 25, ya lo elimino porque no voy a conseguir una solución mejor. Entonces, por eso digo, bueno, en la parte de bound, de podar, recortar. Hasta ahora hice el branch. Mira, tenía el problema, lo dividí en 2, ¿no? Le hice 2 ramas. En una x1 menor o igual que 3, en la otra es mayor o igual que 4. Resuelvo cada una de esas ramas y tomo la que mayor resultado me dio. ¿Por qué? Porque si llego a una solución en esa que me dio mayor resultado, voy a tener más ramas para podar del otro lado. Si todavía quedan nodos con soluciones no enteras sin analizar, vuelvo a ver esas soluciones no enteras y de vuelta lo divido en 2. La variable que no me dio entera, siempre de a una variable por vez, la llevo a los 2 enteros más cercanos para arriba y para abajo. Y así hasta que tenga una solución entera y no tenga ninguna solución no entera o provisoria mejor que esa. Bueno, ¿no? Y por eso lo que hace es branch y bound. Y después acá tienen, bueno, un ejemplo de eso, ¿no? O sea, teníamos de vuelta este pentágono donde las estrellitas son las soluciones enteras y la solución óptima me dio ese vértice de ahí arriba, x1 igual 3 medios, x2 igual 10 tercios. Ninguna de las dos es entera. Pruebo primero con forzar a x1 a que sea entera. En p sub 1, el poliedro p sub 1, x1 es mayor o igual que 2, en p sub 2 es menor o igual que 1. ¿No? Entonces, a p sub 1 le agrego esa restricción, ahí están al revés, mayor o igual que 2, y a p sub 2 le agrego mayor o igual que 2, en el gráfico están al revés. Para el primer problema tengo una solución óptima en la cual x1 es entera pero x2 no, así que no me dice nada. Y para el segundo problema tengo otra solución óptima y le agrego de vuelta, ¿no? Bueno, ahora voy a hacer entero x2 en el P11 cuando x2 se hizo entera y lo corrí de vuelta, me voy justo a este punto que ustedes no ven, a este de acá. x2 se hizo entera, pero el x1 que estaba acá dejó de ser entera en esa solución óptima. Entonces, de vuelta voy a tener que agregarle otra restricción a este de abajo, ¿no? Al de x2 mayor o igual que 3 me da incompatible, por ahí ya no sigo. Al P12 le agrego x2 menor o igual que 2 y es esto que decía recién, x2 es entero, x1 no es entero en este P12.
2, que es el trapezoide de abajo. Y todavía me queda este P sub 2 que no lo analicé. Bueno, este P12, o sea, P11 lo descarté porque es incompatible. A P12 le agrego de vuelta X1 menor o igual que 2. Me queda ese P121, que me queda una línea, ¿no? Un segmento directamente. Fíjense que tiene X1 mayor o igual que 2 y X1 menor o igual que 2. Y por el otro lado tengo el P122 con X1 mayor o igual que 3. Ese es el triangulito que me queda ahí a la derecha. Lo resuelvo por simplex. Ese P121, que es este poliedro, este segmento, perdón. El problema 121 es este segmento que está acá. Me da que el óptimo es X1 igual 2, X2 igual 2 y un Z de 4. Y para el P12, esta solución ya es entera. Entonces, cualquier solución no entera menor que 4 ya la puedo descartar porque no me interesa. Y para el P122 me queda una solución óptima que es X1 igual 3, X2 igual 1, este vértice de acá, y Z igual 4. Justo, son dos puntos diferentes, pero tienen el mismo valor del funcional y los dos son enteros. Bueno, son dos soluciones válidas. Lo que me falta hacer es ver la que me había quedado acá atrás. P, que acá está como P2, ¿no? Que era P1. Claro. Que era P1. Sí, sí. Con X1 menor o igual que 1, Z igual 10 tercios, ¿no? Hay que corregir acá esto, pero este P sub 1 tenía Z igual 10 tercios. Como 10 tercios es menor que 4, aunque yo le agregue restricciones para forzar a X2 que sea entero, mi funcional va a ser menor que 10 tercios y por lo tanto menor que 4. Entonces ya puedo descartar esa solución de la derecha. Entonces ahora sí puedo asegurar que estas dos soluciones que encontré, cualquiera de ellas dos, es la solución óptima, ¿no? Estos fueron todos los caminos que hice, ¿no? Tenía el problema P, lo dividí en P1 y P2, izquierda y derecha. Tomé el que me daba el valor funcional, que era P1, el de la derecha, P11 para arriba, P12 para abajo. Para arriba era incompatible, para abajo tenía estos dos problemas, P121, perdón, y P122, que justo uno de los dos me dio entero, los dos me dieron entero, con solución igual a 4. Pero todavía me quedaba esta rama por analizar. Pero como la solución que tiene es 10 tercios, es menor que 4, no la analizo porque ya está. O sea, porque cualquier solución que encuentre agregando restricciones a este problema no va a ser mejor que 4. Entonces ya puedo asegurar que esta es la solución entera. Fíjense que para resolver un problema de entera que tiene dos variables, tuvimos que resolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 problemas continuos, ¿no? Agregándole una restricción cada vez. Esa es la relación y con dos variables nomás. Piensen en el problema del viajante que tenía 100, 800 variables, lo que es resolver eso, digamos, ¿no? O sea, rápidamente se va la miércoles. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? La idea es un poco entender los métodos de resolución, qué es lo que plantean, para dónde van, porque si bien es un problema matemático, a lo que a nosotros nos interesa es, bueno, ¿y cuánto se tarda en resolver esto? ¿Qué tan eficiente es? ¿Por qué me conviene hacer esto o me conviene hacer un algoritmo por algún método que conozca con una complejidad que yo conozca? Bueno, para eso necesito saber
¿Cuánto tarda en resolver esto? ¿Cuál es la complejidad de esto? Bueno, esto es un planteo matemático, pero que se resuelve con un algoritmo, en definitiva. Con simplex, si es continuo, y con simplex, más toda esta porquería, si es entero, pero es un algoritmo. Bueno, veamos cuál es la complejidad de esto. Bueno, la mala noticia es que la complejidad de simplex es exponencial. O sea, a medida que crece el problema, el tiempo que tarda el algoritmo simplex en resolverlo, teóricamente, crece exponencialmente. ¿Eso quiere decir que la programación lineal es un problema exponencial? No. Quiere decir que exactamente lo que dice y nada más, que el método simplex tiene una complejidad exponencial. No puede resolver el problema de programación, o no asegura resolver el problema de programación lineal en una complejidad menor que exponencial. O sea, hasta ahora sigue siendo un problema difícil de resolver. En el año 1947 se planteó, hasta el año 1979, o sea, ayer prácticamente, en que se descubrió, ni siquiera sabemos quién, pobre, el método del elipsoide. El método del elipsoide es un método horrible, no lo conozco, no lo sé en profundidad, sé que va buscando una buena solución y a partir de ahí como que va haciendo elipses más chiquitas para ir encerrando hasta encontrar la solución óptima. Impráctico, difícil, rebuscado, pero polinomial. O sea, el método es horrible, pero la complejidad es polinomial. O sea, la complejidad teórica es mucho menor que la de simplex. ¿Significa que es mejor que simplex? Significa que su complejidad teórica es polinomial. Significa otra cosa. Significa que el problema de programación lineal es polinomial. Si encontré un método que lo resuelve en tiempo polinomial, significa que ese problema es polinomial. Por más que tenga otro método exponencial, bueno, ya tengo un método polinomial, listo. Es tan malo que, fíjense que hace 20 minutos no les enseñé esto, les enseñé simplex. El software no usa esto, usa simplex. Después, ahora vamos a ver por qué. Pero este método, que en teoría es más eficiente, en la práctica no lo es. Pero como en teoría no solo es un poco más eficiente, le baja un orden de complejidad, o sea, es mucho más eficiente, me sirve para poder decir con voz de autoridad que la programación lineal es un problema polinomial. Y por lo tanto, podemos decir fácil de resolver. Seguimos avanzando y ahí otro que era el amigo Karmakar o algo así, desarrolló el método de punto interior. A partir del elipsoide dijo, bueno, parto de un punto, no de un vértice, sino del medio del poliedro, algún lugar adentro, y de ahí me voy moviendo buscando la dirección en la que crece el funcional lo más rápido posible. También es polinomial, y este sí se usa, este sí tiene aplicaciones, hay software, los software aplican este junto con simplex. Entonces, lo importante de esto es que el problema de programación lineal continua es polinomial y sin embargo usamos un método exponencial. ¿Por qué usamos simplex? Que de los tres métodos es la complejidad teórica más grande, porque funciona. O sea, la complejidad teórica es exponencial. En la práctica casi siempre es lineal. O sea, salvo casos muy raros donde se encuentra esa complejidad tan grande, funciona, ¿no? O sea, suele resolver los problemas. Si yo tengo m restricciones, bueno, en 3m pasos, en 3m tablas, los resuelve. O sea, en la práctica, en el 99% de los casos,
el tiempo que tarda es lineal a medida que crece el tamaño del problema. Entonces, vale la pena usarlo, digamos, ¿no? Algorítmicamente, si bien no lo puedo probar, sigue funcionando. Y hasta que no encuentre un método que sea más eficiente, voy a seguir usando eso. Otra ventaja que tiene el método simplex es que vieron que cuando dijimos que hacemos branch and bound, le agregamos una restricción que diga x1 menor o igual que 1, mayor o igual que 2, y volvemos a resolver el problema. En el método simplex es muy fácil, si yo ya tengo un problema con una solución óptima, agregarle una restricción y ver qué pasa. No vuelvo desde el principio a resolver ese problema. Eso es otra ventaja que tiene simplex. Agregarle restricciones es muy fácil. Le agrego la restricción y en 1 o 2 pasos llego al nuevo óptimo. Le agrego otra restricción, en 1 o 2 pasos llego al óptimo. Entonces, esto que dije yo de que para resolver un problema entero tenía que resolver 7 problemas continuos, sí pero no. Sí son 7, pero no son los 7 desde el principio. O sea, le voy agregando pasitos y lo voy salvando. Por eso funciona y por eso la eficacia es bastante mejor también, digamos, ¿no? Es muy útil para lo que quiero hacer yo con branch and bound, que es ir agregándole restricciones. Con planos de corte no lo mismo, pero también le voy agregando esas restricciones para sacar los pedazos que me sobran del poliedro. Entonces, en esos casos también es muy bueno el simplex, porque agregar una restricción es un par de pasos más y llego al nuevo óptimo, no tengo que retroceder tanto. Entonces, este es un buen dato a tener en cuenta, que es decir, bueno, cuando yo le agrego, cuando tengo un algoritmo de un nivel de complejidad mayor que otro, en teoría es menos eficiente. Habría que ver si yo lo voy a usar en serio a un nivel importante, vale la pena probarlo a ver si la realidad sigue siendo tan ineficiente o justo para los tipos de problemas que yo necesito anda bien, digamos, ¿no? Entonces, si bien decimos siempre, no, este es exponencial, este es n al cubo, este es más, bueno, esa es la complejidad teórica. Siempre veamos cuál es la complejidad real y en la práctica de los algoritmos que hacemos, porque si nos guiamos por la complejidad teórica, el simplex no sirve para nada. Y en realidad lo estamos usando para todos los problemas de continua y de chapa para los de entera también. Bueno, ¿y qué pasa con la complejidad de cuando el problema es entero? ¿No? Un poco lo dijimos, ¿no? Como decimos, bueno, la complejidad teórica, cuando tenemos variables bivalentes, que son las que usamos en los problemas combinatorios en general, en realidad cada variable me multiplica el problema por 2. O sea, cuando tengo una variable bivalente, lo que hace el software de resolución es, bueno, hay un universo en el que esta variable vale 1 y hay un universo en el que esta variable vale 0. ¿Cuál de las dos soluciones es mejor? Y esa es la solución. Si tengo una variable, es fabuloso. Si tengo 2 variables, ya tengo 4 universos. Si tengo 3 variables, tengo 8 universos. Si tengo 810 variables, como vimos para un viajante de 10 ciudades, tengo muchos universos. Entonces, eso dejó de ser un problema polinomial, ¿no? O sea, por cada variable tengo 2 soluciones más. O sea, si n es la cantidad de variables, tengo 2 a la n universos, ¿no? Un montón también. O sea, exponencial y muy exponencial. Por eso, si ustedes prueban los software de resolución, cuando definen las variables, si las definen como enteras o continuas, la diferencia es enorme. O sea, el continuo es instantáneo, a entero me lleva un tiempo, digamos, ¿no? Entonces,
Más allá de los problemas con bivalentes, que esas tienen que ser enteras sí o sí, no hay demasiada alternativa. Si vamos a usar variables que sean productos, que sean cosas que fabrico, siempre que sean continuas, más allá de que, sí, yo no puedo vender 3/4 de auto. Pero bueno, si es mi producción mensual, este mes vendo un auto menos, el mes que viene vendo un auto más, el otro vende uno menos, el otro vende uno más. En promedio vendo 5 autos y medio por mes y tiene sentido decir eso, digamos. Entonces, siempre que podamos, usemos variables continuas porque las variables enteras complejizan todo muchísimo. Bueno, ¿dudas hasta acá? Sí. ¿Cuál es el criterio con el cual vos vas recortando el de branch amount? O sea, ¿cómo vos sabés que al hacer más, que la primera parte sea mayor o igual a 1 y la otra mayor o igual a 2 cosas que no están en el medio? Me fijo la solución óptima que me dio y en la solución óptima me dio que x1 vale 1,3. Como x1 tiene que ser entero, digo, no puede ser 1,3. Entonces, tengo dos subproblemas. En uno es menor o igual que 1 y en otro es mayor o igual que 2. Yo le corté todo el pedazo del medio al poliedro, pero en ese pedazo no hay ninguna solución entera. O sea, como lo hacés, tipo, sabiendo ya tu solución óptima que no es entera. El content. Claro, yo saco mi solución óptima continua, ¿cuánto me da? 1,3. Bueno, le agrego esas dos restricciones para forzar a que saque a 1,3 de solución válida porque no me interesa. Entonces, le voy agregando restricciones que dejen afuera esa solución óptima no entera para ver si llego a una solución óptima que sea entera. Más tarde o más temprano llego, pero puede ser con muchos pasos. Cuando corrimos el problema del viajante, que el software estaba taca, lo que estaba haciendo era eso. Uy, me dio 0,7, bueno, que sea 1, uy, no me da, que sea 0, uy, eso con todas las n cuadrado de variables, ¿no? Si eran 900 ciudades, eran 900 al cuadrado variables. Un montón de pasos. ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, nos vemos el jueves por Zoom. Esto termina acá. Recuerden, antes del jueves, supongo que ya lo recordé.